Sus hijos. Parte 1. A sus hijos siempre los educó en el amor de Dios y les decía frecuentemente, primero muertos que ofenderlo, primero muertos que impuros. Por eso, su hijo Ignacio pudo decir de ella, madre como ella no he conocido ninguna. El año 1893 fue un año de sufrimientos para ella. Uno de los principales fue la muerte de su hijo Carlitos el 10 de marzo de 1893. Tenía 6 años, pero era un ángel, era muy vivo, inteligente y precoz. Murió de tifoidea. Ella solo repetía, Señor, hágase tu voluntad. Dice, por fin le cerré sus ojos, lo vestí de jesuita y le puse su azucena y, después de rezarle y besarlo 1000 veces, me costó un supremo esfuerzo arrancarme de su lado, pero lo hice a la primera palabra de la obediencia. A los pocos días, estando Conchita en la iglesia de San Juan de Dios, de repente, se iluminó el altar donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento y vio a Carlitos, adorándolo entre una multitud de ángeles. El día 7 de abril de 1903, a estas penas interiores se agregó la de la trágica muerte del último de sus hijos, Pedrito, de 4 años de edad, a quien su esposo, al morir, se lo había encargado de manera especial. Ese día, martes santo, estaba Conchita cosiendo en su pieza y Pedrito a su lado sentado en una silla, mientras sus otros hijos jugaban en el jardín. El niño mostró deseos de ir a divertirse con sus hermanitos y Conchita lo bajó de la silla y lo dejó ir, quedándose ella sola en su pieza. Minutos después oyó repentinamente una voz que le dijo, Pedrito está en la fuente. Sintió que la sangre se le helaba y al instante corrió, voló gritando, Pedrito está en la fuente. Los chicos corrieron a encontrarla gritando, sí, mamá, aquí está. Al llegar a la fuente, Conchita vio oscuro y unos instantes no supo lo que le pasaba. Lo cogió en sus brazos, empapado, helado y muerto. Se sintió como loca. Hizo cuanto pudo para volverlo a la vida, pero su corazón ya no latía, no tenía pulso, y sus ojos, dilatados y sin vida. Entonces comprendió que era cadáver, y con el alma desagarrada ofreció al Señor su dolor y también a su hijo muerto, que aún tenía entre sus brazos. Vinieron un médico y un practicante, pero todas las luchas fueron en vano. Se presentaron también de la comisaría a tomar declaraciones, que ella apenas podía dar, y levantaron el acta. Se lo quisieron llevar al hospital para hacerle la autopsia, pero a fuerza de influencias se lo dejaron. Luego lo vistió de ángel y lo tendió entre flores, y puso su frente, que ardía, sobre la frente helada de su hijo, y una vez más con el alma despedazada, se lo ofreció a nuestro Señor. Escribió a su mamá y al padre Félix comunicándoles lo que le había pasado, pero ninguno de los dos pudo ir luego a acompañarla en su honda pena. Y pronto la asaltaron los remordimientos. Pensó si había sido descuido de su parte. Pero más que la muerte de su hijito sentía una herida espantosa en el alma, pensando que tal vez otro de sus mismos hijos, jugando, había empujado a Pedrito al agua, y que uno de sus hijos era un fratricida y con esto había ofendido a nuestro Señor. Esto, escribe ella misma, fue el dolor de los dolores en este día tan terrible. La sierva de Dios recordaba que había mandado tapar la fuente, y no supo quién la volvió a destapar. Le dijeron que el niño había cogido un trastecito y había dicho que iba a sacar agua para las palomas. Tal vez entonces se fue de cabeza a la pila, pues tenía la señal de la llave del fondo en la frente. Pero nada la podía consolar ni tranquilizar. En esa incertidumbre estuvo 4 horas, hasta que el padre d'Auvergne, jesuita, que fue el primero que llegó, calmó su agitada conciencia. Yo, dice, me sentía enloquecer, pero resignada con la puñalada de Jesús. Luego que lo tendió entre flores, se fue a los pies del crucifijo grande que tenía, y ahí, llenando sus pies de lágrimas, una vez más le ofreció el sacrificio de su hijo, y le pidió que se cumpliera en ella la voluntad de Dios. Esa noche la pasó en vela frente al cadáver de Pedrito. En ratos se recostó en el suelo. A las 12 de la noche lo colocó en el cajón, y al tomarlo en sus brazos,
estaba rígido. Esto le hizo mucha impresión. Al día siguiente, miércoles santo, fue a oír misa al oasis. Aquí, uniendo su dolor al del Sagrado Corazón, lo ofreció por la salvación de las almas, por la santificación de los sacerdotes y por el progreso de las obras de la cruz. Luego volvió al lado del cadáver. Mientras se lo llevaban a enterrar, rezó muchos Magnificat, y ofreció al Señor hacer esfuerzos para no llorar y sonreír con el alma traspasada. A las 3 de la tarde, de ese miércoles santo llegaron los que debían llevarse el cadáver. Sentí la muerte, escribe Conchita, pero me arrodillé y recé el Te Deum, dándole gracias al Señor por todo. El padre Félix le hizo el grandísimo favor de ir con sus hijos al panteón del Tepeyac y bendecir el sepulcro. Después el siervo de Dios regresó a la casa de Conchita, le habló al alma, sosteniendo su fe y su sacrificio. A veces Conchita se preguntaba quién habría sido el que le dijo que Pedrito estaba en la fuente, si sería el ángel de su guarda o Jesús. No lo sé, se responde ella misma, pero, agrega, solo una madre me puede comprender. Al día siguiente, salió en los periódicos con unos encabezamientos grandes: madres desnaturalizadas por descuido dejan morir a sus hijos, refiriéndose a ella. Le dijeron, ¿por qué no pusiste una protesta en el periódico, que no había sido descuido? Y contestó, no, ¿para qué la ponía si Dios así lo permitió y para qué me disculpaba? Fíjense en el ejemplo que nos da Jesús, callaba. Yo callo también ante esto que dicen de mí, pero tú sabes, Señor, que no fue un descuido mío.